Hola, soy Emma de encuesta.com y voy a hablarte sobre los diferentes tipos de pregunta que puedes utilizar en una encuesta. Hay varias formas de clasificar los diferentes tipos de pregunta que existen. A continuación voy a explicar algunas. Hay preguntas abiertas, cerradas o mixtas, según el tipo de respuesta que admiten. También hay preguntas que tienen una tarea específica, preguntas introductorias, preguntas filtro y preguntas de control. Veamos cada una de ellas con mayor detenimiento. Las preguntas de respuesta abierta son aquellas en las que el encuestado responde con sus propias palabras. Por ejemplo, ¿tienes algún comentario o sugerencia? La información que nos proporciona este tipo de pregunta es cualitativa. Esto significa que nos van a permitir, por ejemplo, conocer los motivos de una respuesta dada en una pregunta anterior. En las preguntas cerradas, el encuestado elige entre las opciones predefinidas que le proponemos. La información que nos da este tipo de pregunta es cuantitativa, es decir, nos permite saber, por ejemplo, qué porcentaje de encuestados piensan o hacen tal o cual cosa. En tercer lugar, tenemos las preguntas mixtas, que son preguntas con opciones de respuesta cerradas a las que simplemente les añadimos una opción abierta al final, normalmente la opción abierta otros, de forma que el encuestado puede escribir su respuesta si no encuentra ninguna apropiada entre las predefinidas. Dentro de las preguntas cerradas y mixtas hay distintos tipos a su vez. Estos son algunos de ellos. Preguntas de elección única, que pueden ser dicotómicas, es decir, que se responden con un sí o con un no, o que pueden ser politómicas. En el caso de las politómicas, el encuestado puede elegir una opción entre varias. Por ejemplo, ante la pregunta ¿con qué frecuencia utilizas nuestro producto o servicio?, el encuestado puede responder diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. Son de elección única porque las posibles respuestas son excluyentes entre sí. En contraposición, tenemos las preguntas de elección múltiple. Este tipo de pregunta se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí y, por tanto, puede elegir más de una opción. Por ejemplo, ¿cuál o cuáles de estas marcas de cerveza conoces? Por otra parte, las preguntas tipo ranking y escala sirven para jerarquizar y ordenar las opciones mostradas al encuestado según sus preferencias. Un ejemplo del tipo de pregunta ranking sería, por favor, ordena los siguientes atributos del servicio según la importancia que tienen para ti. Por su parte, las respuestas de escala evalúan la intensidad o sentimiento hacia algo en concreto. Las escalas suelen ser numéricas y pueden representarse con números, por ejemplo, del 0 al 10, del 1 al 5, etc. O también pueden representarse de formas más creativas y más visuales, como por ejemplo con estrellas o con barras deslizables. Un ejemplo muy utilizado de este tipo de pregunta es la escala NPS. En una escala de 0 a 10, ¿recomendaría nuestro servicio a un familiar o a un amigo? Bueno, con esto ya hemos visto a grandes rasgos la primera clasificación y sus alternativas. Ahora hablaremos de los tipos de preguntas según su función o finalidad. Y así tenemos preguntas